Quiero saludar a la primera autoridad de Bogotá, que ayer tuvo una muy larga reunión con el señor presidente de la República, nuestra alcaldesa Claudia López, a quien siempre la saludamos deseándole que le vaya muy bien y que mejore cada día la situación de Bogotá. Yo estoy seguro, convencido de que ese es su plan, pero pues Bogotá es una ciudad muy difícil y tiene muchos problemas. Alcaldesa Claudia López, bienvenida a la W, buenos días. Y la primera pregunta, si usted pudiera destacar un primer titular de la reunión con el presidente Petro, ¿cuál sería? Hola, muy buenos días y a todos los oyentes de la W. Yo creo que sería que el presidente, que conoce muy bien Bogotá, fue alcalde de esta ciudad y conoce muy bien el tema de seguridad y combate al crimen, recordó ayer que Bogotá está a punto, para ser más exacta, a 3 puntos de ser la capital de la vida, de entrar en esa categoría de ciudades que se consideran ciudades no violentas porque tienen una tasa de homicidio menor a 10 homicidios por cada 100.000 habitantes. Nuestra tasa el año pasado fue 14, desafortunadamente un año en el que creció, como crecieron todas las desgracias en el 2021, el desempleo, la pobreza, el estallido, la inseguridad, etcétera. Y en lo corrido del año, aún con las muy dolorosas situaciones que hemos enfrentado recientemente, la tasa de homicidio de Bogotá, hoy que amanecemos 1 de septiembre, es de 8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Un esfuerzo monumental de nuestra fiscalía, nuestra policía, la ciudadanía, para combatir el crimen y proteger la vida en la ciudad de Bogotá. Sí, pero alcaldesa, ¿qué está pasando en Bogotá, alcaldesa? Porque ustedes insisten en que los delitos se reducen, pero seguimos viendo casos, seguimos viendo cuerpos apareciendo en varios puntos de la ciudad. ¿Qué está pasando realmente en Bogotá, alcaldesa? ¿Estamos sitiados por la delincuencia como advierten desde el Consejo, por ejemplo? No, yo creo que justamente ese tipo de amarillismo más político que no se basa en los hechos. A todos nos duele. Bogotá es la ciudad que cree que la vida es sagrada. Lo cree desde hace 30 años, lo ha defendido, lo ha ejercido como política pública. Y por supuesto que cada muerte nos duele. Aún las de los peores criminales los esperamos ver sometidos ante la justicia, no asesinados por otros en las calles. Entonces hemos tenido casos muy dolorosos, 16 para ser más exactos, de ajustes de cuentas y vendetas entre criminales. Bogotá no es ninguna capital del crimen ni del sicariato, al contrario, Bogotá es la ciudad capital de Colombia con menor tasa de homicidios, menor que Medellín, menor que Cúcuta, menor que Cali, menor que todos los demás, y mis colegas también están haciendo un esfuerzo enorme en sus respectivas ciudades. Lo que está pasando en Colombia, no solo en Bogotá, de hecho en buena parte del mundo, es que con dólar a casi 4.500, las rentas criminales que son de exportación como el narcotráfico están ganando un montón de dinero, porque son una exportación. Entonces hay disputas por esas rentas criminales muy fuertes. Lo segundo que está pasando es que desde el 2017, no desde el año pasado, ha venido incrementándose desafortunadamente la modalidad de ajuste de cuentas entre criminales como modalidad del homicidio. Y se recrudeció desde el 2019 para acá, por 2 factores. Uno, porque no todas las cosas vienen juntas. Hay organizaciones transnacionales que están en diferentes países, que se disputan rentas criminales en diferentes países y que han entrado a confrontar a organizaciones criminales colombianas. Y en esa disputa pues han generado desafortunadamente este tipo de ajuste de cuentas. Básicamente eso es lo que está pasando. Hay un fenómeno transnacional de crimen, hay disputas entre organizaciones colombianas y transnacionales. Y hay rentas muy jugosas, porque es que hace, pues digamos, cada vez que sube el dólar, pues suben la renta de cualquier exportación, legal e ilegal. Eso es lo que está pasando, pero eso no quiere decir que nuestra ciudad esté tomada por el crimen. No, no está tomada por el crimen. En Bogotá ninguna organización criminal controla una zona, ni tenemos que pedirle permiso para entrar, ni aquí se hacen pactos con la mafia al estilo de la gobernabilidad muy reconocida en otras ciudades. No, acá no. Acá no se pacta con los bandidos, acá se combate a los bandidos. Aún si en ese combate, desafortunadamente, se generan disputas como las que hemos registrado. De manera tal que tengan la certeza de que nuestra fiscalía, que ya ha desarticulado a más de 200 bandas en lo corrido de estos 2 años y medio, bandas que atracan a la gente,
bandas que agreden a mujeres, bandas que roban celulares, bandas que distribuyen narcotráfico. También va a someter al Tren de Aragua, también va a someter a otras bandas criminales que en este momento nos han causado esa zozobra. Habla muy bien de los bogotanos, que creemos que la vida es sagrada, que nos conmueva y nos duela cada muerte, así sea la de un bandido. Pero en ningún caso Bogotá ni es la ciudad más violenta del mundo, al contrario, está a punto de ser una de las ciudades menos violentas del mundo, con tasas de homicidio de menos de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y es una ciudad en la que la ciudadanía se organiza en cultura ciudadana y la policía y la fiscalía trabajan en conjunto para protegernos, desarticular bandas criminales y restablecer la tranquilidad. Sí, alcaldesa, es que justamente en esas peticiones que usted le hace al presidente Gustavo Petro, pide aumentar el pie de fuerza para Bogotá. ¿Usted cree que en este momento es insuficiente lo que tenemos en Bogotá y por eso se están registrando este tipo de casos, o le está quedando grande a la fuerza pública de Bogotá pues contener toda la ola de criminalidad? No, a mí me parece que desconocer la labor de la policía, que sacrifica su vida todos los días por la tuya y por la de todos los bogotanos, es injusto. Es infundado. Los policías que te están escuchando se ganan menos de 1,5 millones de pesos. Se infiltran en organizaciones criminales. Consiguen pruebas con la fiscalía. Han puesto a más de 2.000 criminales en la cárcel para que nuestra respuesta de gratitud sea decirles que su trabajo les está quedando grande. No, su trabajo no les está quedando grande. Su trabajo es difícil, es duro. Investigar a una organización y desarticular una organización como Los Camilos o como el Tren de Aragua toma meses, casi siempre un año de investigación, de infiltración, de inteligencia, y precisamente por eso necesitamos más pie de fuerza. Necesitamos más pie de fuerza de dos tipos muy distintos, y ayer lo analizamos con el presidente, y yo le agradezco mucho que a ambas peticiones nos dijo que sí. La primera, el señor que atraca en Transmilenio, la banda que roba celulares, que distribuye rentas ilegales en barrios, que atormenta a la gente cuando sale de una zona de rumba, o a comerciantes, eso necesita policía de vigilancia que tenga un cuadrante que refuerce Transmilenio, que es una ciudad dentro de la ciudad, 2 millones de personas giran por ahí. Entonces se necesita es policía móvil, no fija, y cuadrantes móviles de vigilancia. Pero por otro lado, para combatir el crimen, el Tren de Aragua y otros que son los que se están disputando grandes rentas de lavado, lo que se necesita es inteligencia, se necesita DIPOL, UIAF, Interpol, se necesita ciberseguridad, se necesita analítica de datos, se necesita inteligencia artificial para seguir las rentas de lavado de esas organizaciones. Son dos tipos de pie de fuerza muy distintos. Nosotros hemos pedido 1.500 policías este año. De hecho, Bogotá con sus impuestos ha pagado ya desde el año pasado la formación de 1.500 policías que están formándose en la Escuela General Santander, para que cuando culminen su ciclo de formación en diciembre vengan a reforzar la policía de vigilancia. Ese es un acuerdo que hemos hecho con el presidente Duque. Pusimos los recursos, los impuestos de los bogotanos están ayudando a formar policías para que tengamos más pie de fuerza de vigilancia. El presidente Petro nos ha dicho que va a cumplir el acuerdo y que en diciembre llegarán los 1.500 policías que se están formando de vigilancia. Y por otro lado, que va él, eso ya depende netamente también del presidente, porque es él quien lo organiza, va a organizar la comunidad de inteligencia del ejército, de fuerzas militares, de la policía, de la fiscalía, para que puedan perseguir a las organizaciones criminales de lavado de grandes rentas. Ustedes tengan claro que el que se está matando en las calles de Bogotá, el que nos ha causado esos 16 casos, no se está disputando el robo de un celular, el atraco a una tienda. Lo que se está disputando son miles de millones de dólares de ganancia de rentas de lavado de exportación, fundamentalmente narcotráfico. Y eso requiere este otro tipo. Eso no es con policía de vigilancia, sino con gran comunidad de inteligencia y judicialización con la fiscalía. En lo que tenemos un muy buen nivel de acierto. Anoche nos acompañó también el fiscal Francisco Barbosa, que ha incrementado, como se lo reconoció el señor presidente, el nivel efectivo de judicialización. La fiscalía, de cada 100 órdenes de captura que solicita fruto de esta infiltración, inteligencia, persecución, 89 se las conceden, porque hace un trabajo serio y riguroso que validan los jueces. De manera que eso es lo que hay que fortalecer para ese otro tipo de tormento que tenemos, que es la vendetta entre el multicrimen organizado en Colombia y en Bogotá.
Alcaldesa, usted ha hablado de un tema muy importante y muy polémico en los últimos días, que es el tema del robo de celulares. ¿Usted qué opina sobre la propuesta e idea del ministro de Justicia, Néstor Osuna, sobre la posibilidad de que los delincuentes puedan devolver los celulares a las personas y pagarles una indemnización? Pues yo estuve conversando junto con otros alcaldes de ciudades capitales, a través de Asocapitales, con el señor ministro de Justicia antier. Tuvimos una reunión con él muy en detalle, y el señor ministro nos decía que su propuesta es mucho más profunda que ese titular simplista, que es lo que está proponiendo, y de hecho nos lo reiteró anoche el presidente, es que tengamos un modelo carcelario y un modelo de justicia que para el hurto simple, sin violencia o otras contravenciones especiales, podamos tener un modelo de justicia restaurativa, que no es una especie de abrazatón con te pago la factura, no, que es un sistema en el que hay un sometimiento a la justicia, en el que se responde ante la justicia, en el que hay una pena, pero no mandamos a ese ladrón de hurto simple a la picota, a que se vuelva un profesional del crimen mezclándolo con criminales de grandes rentas de narcotráfico o sicarios, sino que lo mandamos a centros distintos, centros de detención de justicia restaurativa, donde hay un verdadero proceso de justicia restaurativa. El propósito de la detención, sea en justicia restaurativa o sea en justicia punitiva en una gran cárcel, es resocializar a la persona y desmontar la organización criminal. La única cárcel que logra eso en Colombia se llama la cárcel distrital. Es la cárcel de Bogotá, es una cárcel certificada nacional e internacionalmente por los Estados Unidos. Es una cárcel que, al igual que el sistema de justicia restaurativa juvenil de Bogotá, tiene una tasa de éxito del 95%. Eso no lo tiene ninguna otra cárcel en Colombia. Es decir, en el 95% de los casos, la organización criminal se desarticula y la persona judicializada se resocializa. Entonces, ese modelo es el que el presidente quisiera que existiera en Colombia. Pero para eso usted tiene que tener centros de detención distintos. Centros de detención de justicia restaurativa y segundas oportunidades para un tipo de delitos, sobre todo los que no son con violencia ni con grandes rentas y organizaciones criminales, y centros carcelarios para los verdaderos criminales. Eso no se puede mezclar. Ese es un error que hace Colombia. Mezcla al raponero con el sicario. Eso sale mal. El sicario termina reclutando al raponero. De manera que son dos modelos de justicia distintos, y tenemos una muy buena noticia, nos lo dijo el señor ministro de Justicia, y lo reiteró el señor presidente anoche. Bogotá propuso desde hace más de un año, en la cumbre judicial que tuvimos con la rama judicial, con el gobierno nacional de entonces, propuso una ley que cree un sistema de justicia restaurativa, con centros de detención distintos de justicia restaurativa a nivel nacional. Desafortunadamente no le dieron trámite en el Congreso ni mensaje de urgencia. El presidente Petro y el señor ministro Néstor Osuna nos han dicho que a ellos sí les interesa, que lo van a analizar en detalle para ajustarlo en lo que consideren pertinente, y si se requiere ese trámite legal incluso darle mensaje de urgencia, al igual que a otro proyecto de ley de Asocapitales muy importante, que es el de establecer con claridad las competencias carcelarias de las alcaldías, las gobernaciones y el gobierno nacional, porque lo cierto es que tenemos una crisis de hacinamiento carcelario grande que debemos solucionar. Así que esos dos proyectos de ley, quedamos muy satisfechos y agradecidos tanto con el ministro de Justicia, todos los alcaldes de ciudades capitales, como con el presidente, que ellos les interesa, los van a analizar, y si los consideran pertinentes les darán incluso mensaje urgente. Alcaldesa, le cambio el tema y comienzo con una propuesta. ¿No será que para que usted se evite estas entrevistas con las mismas preguntas, es bueno ya, pues, de manera sincera, dura, pero directa, decirle la verdad a la gente en Bogotá? A partir de este momento, Bogotá tiene un reloj distinto. Si usted quiere cumplir una cita, tiene que contar con una hora para moverse. No le hablo del trancón de la Calera, ni de que la 80, ni del accidente en la autopista. No, la movilidad en Bogotá hoy, por cuenta de muchas razones que están por fuera de su control, de las obras del metro, de las obras pendientes y del crecimiento desbordado del parque automotor y de la ciclovía y de las motos y de todo lo que usted ya conoce mejor que nosotros, hace que una persona mínimo tenga como tiempo de desplazamiento en Bogotá una hora. Haga su cita, pero piense que se tiene que mover una hora antes. No le hablo de quien vive en Cedritos y trabaja en Soacha. No le hablo
de quien vive en el centro y tiene una cita con su médico en la cardioinfantil. Esas son decisiones que toma cada persona. Cada cual sabe dónde vive y dónde trabaja. Y no le van a echar la culpa a la alcaldesa. Uno decide dónde tiene su médico y dónde vive. Ese es un tema personal. Pero el que sí ya se salió de madre es una cita, ir a una oficina, una notaría, ir a un concierto, cumplir una reunión familiar. Eso es 1 hora. Entonces, ¿por qué no le ponemos Bogotá 1 hora? Y así salimos del lío. Pues sí, me parece bien que nos sinceremos, Julio, pero también tengamos claro que todo sí depende de nosotros. Es decir, la movilidad de Bogotá no está congestionada por unos marcianos ni por alguien que nos manda una señal maléfica desde Júpiter, sino por la manera como decidimos movernos cada día en la ciudad. Y también porque tomamos una decisión consciente y que sí depende de mi control. Yo propuse en 2019, Julio, que podemos volver a poner las entrevistas que hicimos en campaña. Y dije, vamos a hacer en 10 años las obras que no hemos hecho en 50. Porque por no haberlas hecho y por seguir discutiendo si por arriba, por abajo, por aquí, por allá, si la obra es de fulanito o de pepito o de sutanito, es que estamos trancados como estamos. Porque no hemos construido el sistema de transporte público que necesita una ciudad-región de 10 millones de personas, que no puede depender de un negocio de buses. No puede. Ninguna ciudad de 10 millones de personas que dependa de buses, de carros que tienen 5 cupos y van con una sola persona, y de motos, sobrevive al trancón, la congestión y la contaminación. Ninguna en el planeta. Entonces, aquí tenemos que hacer dos cosas. La primera es hacer las obras en vez de hablar de las obras. Y no nos vamos a demorar ni 1 ni 2 años. Las obras que hoy estamos contratando y empezando las propuse yo todas en campaña. Pero eso es lo que me han pedido ustedes todos los días. Amplíen esa autopista norte, es una trocha, güey, ¿no? Conseguimos la plata y la vamos a ampliar. Pero esa obra se demora 5 y nos va a hacer la vida cuadritos mientras se hace esa obra. Igualmente la séptima. Ambas empiezan obra el año entrante. En este momento, 9 grandes avenidas están ampliándose. ¿Por qué hay que ampliarlas? Porque hay que hacer más carriles. Porque hay que hacerle andenes a los peatones. Porque hay que hacerle ciclocarril a la bicicleta para que cada quien vaya por su espacio y vaya bien. Estamos haciendo la primera línea del metro. Ayer la estuvimos visitando con varios de nuestros colegas. Vamos bien. En el 2028 parece mucho. No es tanto. En el 2028 al fin vamos a tener metro. Y en el 2032, sí, solo 4 años después, vamos a tener la segunda línea. Entonces, esas obras tomamos la decisión consciente de hacerlas. Votamos por hacerlas. Yo en estos 2 años y medio conseguí la plata para hacerlas. Y vamos a estar en obra 10 años. Esa es una decisión consciente. Perdón, termino. Y la segunda parte depende ya de cada quien, ya no depende de la alcaldía ni de las obras. Yo les pido solo una cosa, que llevamos 1 año haciendo pedagogía. Y es, hay 3 cosas que dependen de cada persona, de cada empresa, de cada organización que podemos hacer y nos ayudaría mucho. Que en parte es lo que tú estás diciendo así escuetamente, que es organizar el tiempo. ¿Cómo? No todos tenemos que entrar en la misma hora pico. No todo el mundo tiene que entrar entre las 6 y las 8 de la mañana. Empresa que pueda, reajuste sus horarios. Segundo, no todos tenemos que tener trabajos presenciales. Eso fue algo que nos dejó la pandemia para bien. Entonces podemos alternar unos días en los que vamos presencialmente y unos días en los que no vamos presencialmente, sino que trabajamos virtualmente. Y tercero, bien poquito espacio público que per se tiene la ciudad porque en 50 años no las ampliamos. Y además vamos a estar haciendo obras, lo cual implica cierres, desvíos, etcétera. No tengamos sillas vacías. Es irracional, es ilógico. Es ilógico que tengamos el 25% de las sillas del transporte público vacías y el 80% de las sillas en el transporte privado vacías. Todo eso ocupa espacio y no genera ninguna movilidad. Alcaldesa, pero ¿no será porque también hay insatisfacción por parte de los usuarios en el tema de transporte público? Se lo pregunto, es porque mucha gente no se sube al transporte público por un tema de inseguridad, por un tema de movilidad. Ya le terminó la pregunta, alcaldesa. Entonces, muchos conductores también utilizan su vehículo. Yo soy ciclista, pero también entiendo a los conductores de vehículos. Y una de las polémicas que se daba esta semana era que se le iba a cobrar por kilómetro recorrido a las personas. ¿En qué vas a proponer? Entonces, a ver, pues cada quien toma sus propias decisiones. Si usted prefiere no ir en el transporte público, sino ir dándose contra el timón en un trancón de 2 horas, pues, digamos, a mí no me parece una decisión racional.
¿Por qué no transporta en su mismo vehículo, en su mismo carro? Es que el problema no es el carro. ¿Por qué no va con su familia? ¿Por qué no va con sus compañeros de trabajo? ¿Por qué no trata de compartir ese vehículo con sus compañeros de estudio? Yo no puedo organizar eso desde la alcaldía, eso lo tiene que organizar cada ciudadano. Tener sillas vacías en las pocas vías que tenemos es irracional. Yo creo que eso todo lo podemos compartir. El punto es cómo lo mejoramos. 2 millones de bogotanos nos montamos todos los días en el transporte público. Todos los días. En ciudades que tienen 4 veces la tasa de homicidios, hay transporte de Bogotá, hay transporte público y se usa. En Nueva York nadie deja de usar el transporte público y ha habido tiroteos en el metro de Nueva York este año. De manera que, yo insisto, en parte es cultura ciudadana, en parte es que decidimos, no fue que un marcianito nos cayó del cielo, no. En la campaña decidimos, y eso es lo que estamos haciendo, que en los próximos 10 años vamos a hacer las obras que no habíamos hecho en 50. Entonces sí tenemos que reorganizarnos, sí tenemos que informarnos, también tenemos que usar apps y otras tecnologías. Por ejemplo, hoy alguien que sale en Transmilenio puede planear su viaje, puede saber en qué paradero va a parar el bus del SITP, si va a parar en 15 minutos, o en 20, o en 25, para que pueda planear su viaje. Tenemos que organizarnos sin duda, tenemos que tener mucha cultura ciudadana de la movilidad sostenible y compartida, porque es la única forma en la que podremos salir adelante. En general, en el siglo XXI, y en particular en estos 10 años que vamos a estar haciendo, las obras que decidimos construir, decidimos que Bogotá no dependerá de buses, dependerá de un sistema férreo de metro. Pues nos toca construirlo y lo estamos construyendo. Que tendremos más líneas de metro, que tendremos 2 Regiotran para que la gente que viene de afuera, por ejemplo de Funza, no entre en carro, sino que entre en un tren eléctrico limpio, se llama Regiotran de Occidente y lo estamos ya construyendo. El presidente Petro nos ha confirmado que el año entrante nos dará los recursos para contratar el segundo tren eléctrico de cercanía, que es el Regiotran del Norte. Y así, pero todo eso se va a demorar 10 años en hacerse. Entonces sí necesitamos mucha organización, mucha conciencia, mucha cultura ciudadana, por supuesto mejor gestión en vía, más policía de tránsito. Toda la combinación de formas de cultura ciudadana las necesitamos para poder lidiar con estos 10 años de obras que no se hicieron durante 50. Señora alcaldesa, quiero que hablemos del tema de la carrera séptima, porque pues usted fue elegida con un mandato muy claro, el de la propuesta del corredor verde por la carrera séptima, pero en las últimas semanas pues oímos a miembros del gobierno nacional reviviendo la vieja propuesta del tranvía por la carrera séptima, y eso nos puso nerviosos a muchos, porque ya veíamos luz al final del túnel y otra vez repetimos el mismo debate, que si tranvía, que si corredor verde, que si Transmilenio. ¿Qué va a pasar con la carrera séptima? Que a mí también me puso un poquito nerviosa. Pero nos reunimos con el señor ministro de Transporte, con todo el equipo, con todo su equipo, con su viceministra, el director de la ANI, en fin, con el gobernador de Cundinamarca, porque es que somos una sola región, ¿no? Como le decía yo al ministro de Transporte. El gobernador de Cundinamarca y la alcaldía de Bogotá somos un feliz matrimonio, ministro. Porque somos una misma región, somos 10 millones de personas. Hicimos un plan de movilidad que acordamos, lo volvimos un COMPE. Sabemos qué vamos a hacer en los próximos 4 años, en los próximos 8, en los próximos 20. Entonces, venga, le cuento, en la séptima va a haber corredor verde, y le expliqué todas las razones técnicas de por qué debía ser. Corredor verde quiere decir que va a haber transporte eléctrico, pero no en tranvía, porque el tranvía tiene una capacidad muy pequeña, de menos de la mitad de la demanda que se transporta sobre la séptima. Y me dijo el ministro, pero alcalde, es que el presidente me dio la instrucción, él quiere recuperar la red férrea de todas las ciudades y que esa red férrea se use con trenes que sirvan para el transporte público. Le dije, es que eso es lo que vamos a hacer, ministro, tal cual, solo que la red férrea en Bogotá, que está tirada en pasto desde hace más de 80 años, no va por la séptima, ministro, va por la novena, y la vamos a usar tal cual el presidente quiere. Eso es el Regiotran del Norte, un tren eléctrico que va a salir desde Zipaquirá, va a pasar por Cajicá, por Chía, va a entrar por la novena en Bogotá y va a llegar hasta el centro. De tal manera que la gente que vive en el norte de Bogotá y fuera de Bogotá después de Chía, entre a la ciudad y se mueva por la ciudad, no en carro quemando gasolina, dándose contra un timón por el trancón, sino en un tren eléctrico limpio, con toda la tecnología, la seguridad, etcétera, para poderse mover de manera sostenible en la ciudad. Entonces, sí vamos por la red férrea, pero la red férrea en Bogotá va en la novena. Y quedamos de acuerdo. Y me dijo, entiendo perfecto, no tenemos objeción, así que avancemos entonces con el Regiotran del Norte
para usar la red férrea de Bogotá que va por la carrera 9. No, pues imagínese la cantidad de gente que se puede mover ahí y sobre todo una movilidad limpia. Alcaldesa, yo le tengo una última pregunta. Imagine usted que está en un salón de clases de unos niños de primero de bachillerato. Y un niño de primero de bachillerato, en este caso yo, le pregunta por una explicación. Doctora Claudia, explíqueme por qué Bogotá está llena de buses que van o desocupados o con un máximo de 5 pasajeros. Señora alcaldesa, ¿por qué esos buses no pueden salir de circulación? Es un tema complejo, pero te diría así. La mayoría de la gente en Bogotá que trabaja, la señora que va a trabajar en una casa, el obrero que va a una obra, la persona que va a trabajar en un comercio y en una tienda, vive en los alrededores de la ciudad, vive hacia el sur, hacia el occidente y viene a trabajar al centro ampliado. Entonces los buses que tú ves desocupados es porque sale muy temprano a las 6 de la mañana, salen los buses llenos. ¿De dónde salen llenos? Del sur y del occidente. ¿A dónde vienen? Al centro, porque la mayoría de la gente estudia o trabaja en el centro ampliado, entre la calle Primera y la calle 100, entre los cerros orientales que tú ves todos los días hasta la avenida 68. Ahí trabaja el 70% de la gente, pero vive por fuera de esa zona. Entonces tú ves los buses llenos, salir del sur y el occidente en la mañana, pero como ese bus se tiene que devolver a recoger más gente, cuando se está devolviendo del centro hacia el sur, pues lo ves desocupado o con muy poquita gente. En cambio, en la noche y en la tarde ocurre lo contrario. Ves salir los buses muy llenos del centro, pero cuando se devuelven del sur y del occidente a recoger más gente del centro hacia su casa, a que duerma, pues los ves desocupados. Entonces depende del sentido y de la hora en la que veas los buses. Pero si no tuviéramos esos buses, que en unas horas van muy llenos y en otras van desocupados, no podrías moverte en la ciudad. No podrías ir a trabajar. No podrías ir a estudiar. ¿Es esa una buena planeación y es esa una buena Bogotá? No. Esa es una mala planeación. Deberíamos tener empleo y educación a 30 minutos de la casa tuya y de todos tus amiguitos, no importa dónde vivas. Alguien no tendría que venir y salir de Usme para trabajar en la calle 200 con Séptima. Eso no es muy racional. Deberíamos tener una ciudad de proximidad, una ciudad donde a 30 minutos de tu casa tengas el colegio, tengas el jardín, tengas el hospital al que va la cita médica tu abuelita, tengas el trabajo al que va a ir tu papá, pero esa no es la ciudad que construimos en los últimos 100 años. Por eso el plan de ordenamiento territorial de Bogotá, que se llama Bogotá Reverdece, propone que construyamos ciudades chiquitas dentro de la ciudad de 30 minutos, de manera tal que nadie se gaste hora y media para ir a un sitio y devolverse, sino que se gaste máximo 30 minutos. Y entonces pueda caminar, o pueda ir en bicicleta, o haya menos buses desocupados, y en todo caso haya metro, o haya cable, o haya regiotram, y los buses vayan más ocupados todo el día en trayectos más corticos, con menos trancón y con menos contaminación, para que tú, que estás en primero de bachillerato, también tengas planeta cuando seas grande. Profesora Claudia, impecable la explicación. Creo que ya podemos ir al recreo, Juan Pablo. Lo acompaño por su chocorramo. Profesora Claudia, muchas gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable y le deseamos muchos éxitos en todos esos sueños que usted tiene por una Bogotá mejor. Gracias por atendernos. Igualmente, Julio, para ti y para todos los bogotanos, mil gracias por sus impuestos que están haciendo obras, inversión social, becas universitarias, trabajos para las mujeres, para salir de esta crisis tan difícil que nos dejó la pandemia. Mil gracias por su paciencia, por su cultura ciudadana, para tratarnos bien en casa, para tratarnos bien con los vecinos y para tener una movilidad más limpia y compartida. Muy buen día para todos. Muy buen día.